Nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo el doctor José Angulo Cugo. Él es abogado laboralista, le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor José Angulo. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy día vamos a conversar de un tema sumamente importante, amigos. Es la aprobación de lineamientos para otorgar ajustes a servidores públicos con discapacidad, exclusivamente para servidores públicos con discapacidad. ¿Cuáles son estos lineamientos, doctor Angulo? Sí, para entender bien estos lineamientos, lo primero que hay que tener en consideración es una norma que viene transversal tanto al privado como al público, que es que cuando una persona o un trabajador tiene cierto impedimento, discapacidad o alguna reducción de sus capacidades, el empleador tiene como obligación para prevenir cualquier accidente a realizar los ajustes dentro de su puesto de trabajo o inclusive rotarlo de puesto de trabajo para que esta persona no se vea afectada por lo que tenga que hacer. Te pongo un ejemplo. Digamos que yo sufrí una incapacidad y ahora no puedo realizar un tema en las rodillas, digamos, y ahora ya no puedo estar parado mucho tiempo. Y si mi puesto era de agente de seguridad y que tenía que ser parado, bueno, ahora tendré que estar en un puesto tal vez administrativo, en los cuales yo tenga más tiempo sentado, reposando, sin afectar tanto a mis rodillas. Lo mismo ha pasado ahora en temas públicos, pero ya con ciertos lineamientos. El Estado ha determinado que que se tiene que realizar ciertos cambios, también a pedido inclusive de los trabajadores, pero que no implique una sobrecarga para el Estado. Es decir, que el Estado no sea desmedido la medida que tenga que realizar, el ajuste necesario que se tenga que realizar. Y también ha ingresado algo nuevo, que es un enfoque de género. Es decir, también, tanto para hombres, varones o mujeres, tiene que haber cierta diferencia, si es que sea necesaria, en el puesto de trabajo. Es decir, por ejemplo, el puesto de trabajo puede tener cierta peligrosidad para una mujer que puede estar en un periodo de lactancia o de embarazo, o inclusive por la variación física que pueda tener esa persona en específico, sea hombre, sea mujer. Entonces, eso también te pide para que no exista también una desigualdad de oportunidades para poder ingresar al puesto de trabajo o mantenerte en el puesto de trabajo. Doctor Angulo, entonces esto también estaría orientado a las madres que están en estado de gestación, es decir, de repente tienen un trabajo de bastante actividad, cambiarles también de actividad. Claro, y va a tener que ver mucho ligado personalmente, es algo personalísimo, porque va a ir con la persona, digamos, porque no todas las madres gestantes deben tener tal vez la misma peligrosidad en su embarazo. No es igual, ¿no? Claro, no es igual. Entonces, una persona que tenga un embarazo un poquito más riesgoso y que se le impida ciertas cosas, no puede realizar inclusive esas funciones específicas para ese puesto, si es que implique un riesgo. Inclusive comparativamente, si es que no es algo tan arriesgado para una persona con un embarazo regular. Entonces es algo más personal, es algo más que implica que el empleador tenga que prevenir. Y esto viene a raíz de un reforzamiento que nunca existió y ya devenido con estos accidentes trágicos que hemos vivido en estos últimos meses y que implica que el empleador tenga que tener una debida capacidad. Es algo extraño porque esta norma, digamos, para todos ya existe de bastantes años, pero nunca existieron unos lineamientos, ajustes, qué cosas se puede considerar y qué no. Y eso es un poco lo que está estableciendo esta norma, una suerte de lineamientos, como bien lo señalabas. Exige el cumplimiento, además, con una pauta ya bastante ahora clara. Claro, y algo que también señala la norma, que es algo bien interesante, es que el no cumplir con esto podría inclusive considerarse un acto de discriminación, que es algo ya muy serio, ¿no? Porque hay sanciones. Hay sanciones y tiene que ser sancionado de acuerdo a las sanciones para discriminación, que, recordemos, inclusive puede ser tema penal. Entonces ya se está llevando esto de manera muy detallada a qué ámbitos deben regularse o cómo se debe estar regulando. Para mí el tema de discriminación es algo que ni siquiera se puede ver, porque si bien sí hay actos que pueden llevarse para ese lado, pero sin embargo, digamos que ¿cuál vendría a ser lo que nosotros llamamos en derecho el nexo causal entre, por ejemplo, no haber regulado bien una silla, porque eso que atentar contra esa persona por tener dicha discapacidad de manera efectiva? Entonces hay una suerte de presunción que no lo dice en la norma, tampoco es algo tan clara como por ejemplo en los casos de embarazo, que sí existen presunciones ante un despido,
pero sí se podría inclusive llegar a esa interpretación, ¿no? Ahora, esto es para los servidores que están laborando en una dependencia, ya sea pública o privada. Así es, pero también funciona no necesariamente a los que ya están trabajando, sino a los que quieren postular a un puesto. A los que quieren postular. Exacto. Y vamos a eso, a ver. Sí, también también es una norma ya antigua, pero que con los lineamientos un poco trata de detallarse. Cualquier persona tiene derecho al trabajo, ¿no? Eso es básico. Y tiene derecho tanto de acceso como de permanencia de salida. Esas son las tres partes básicas del derecho al trabajo. El ingreso me tiene que dejar yo como persona poder postular al puesto que yo considere o que quiera. Esa es mi libertad de poder hacerlo. Entonces, la persona que está, o el empleador que da o da el puesto de trabajo, tiene que darme todas las oportunidades a todas las personas que quieran postular para realizar los exámenes, la convocatoria, todo bajo el mismo. Es decir, un examen escrito, y si yo tengo discapacidad visual, tiene que ser en braille, o tiene que haber un examen tal vez con alguien que lo señale, o entrevistas personales, algo verbal, que tenga que tener rampas para ingresar, si es que tengo discapacidad móvil. Entonces, eso es algo muy importante y que también se considera en los lineamientos, que no solamente las personas o trabajadores que están realizando labores permanentes, sino también para ingreso, porque el puesto tiene que ser habilitado para todos, ¿no? Pero en este caso, el trabajador que tiene algún tipo de impedimento físico o sensorial, también me imagino, concursa, participa con las personas que están en pleno ejercicio de sus facultades. Claro, es decir, hay una libertad completa para poder tú postular. Ahora, dentro del acto de postulación o del concurso, se tiene también, hay que decir que hay algunas entidades, por lo menos en el Estado, algunas bonificaciones dentro de la convocatoria. Es decir, cuando uno ya está dentro del concurso público y, digamos, en la parte final, todo tiene puntaje, ¿no? Mi CV, el examen psicológico, la entrevista personal, y cuando ya termina, digamos que tengo una puntuación sobre 100 y tengo 80, bueno, me dan una bonificación por discapacidad o una bonificación por haber servido militarmente al Estado. Hay distintas bonificaciones que el Estado promueve. Una de estas es por el tema de discapacidad. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Está normado? No está normado específicamente. Es decir, sí está normado, hay una norma que te dice que efectivamente hay bonificaciones, no lo recuerdo exactamente el porcentaje y tampoco recuerdo cómo es el monto exacto de bonificaciones, pero sí está normado que tiene que tener estas bonificaciones, pero lo que sí está de manera específica, y ya cada convocatoria dependerá también del puesto de trabajo, porque hay puestos de trabajo que... Todo puesto de trabajo debe tener una cosa que se llama IPERC, que es una identificación de riesgos del puesto. Es decir, yo por estar, digamos, en este caso, yo por estar sentado, en contacto con equipo electrónico, puedo tener problemas de ergonometría, por estar sentado bastante tiempo, puedo tener algún tema de electricidad con ese tema. Entonces, al inicio de mi relación laboral, yo debería tener como una lista diciendo, estos son los riesgos. ¿Cómo los voy a prevenir? Con esta otra lista. Perfecto, eso es lo básico que debe tener un puesto de trabajo. En ese sentido, cuando ya identifiqué los riesgos, yo puedo saber quiénes pueden postular y que no les afecte. Digamos, si es que, como te ponía, ¿no? Si yo era un agente de seguridad y tengo discapacidad móvil y ese puesto de seguridad es de alto riesgo y necesito que alguien realmente se mueva, no voy a poder contratar a una persona que tenga discapacidad móvil. Entonces, ahí un poco limito, pero es objetivo. Es decir, tal vez esa persona con discapacidad móvil, si la contrato, pueda sufrir un accidente debido a esa incapacidad y yo lo estoy poniendo en peligro. Entonces, esas son algunas limitaciones que puede existir en las convocatorias. Es decir, no necesariamente todos pueden postular a todo, pero la razón de mi limitación debe ser una razón objetiva y que me cuide, ¿no? Que prevenga al trabajador. ¿El régimen laboral tiene algo que ver aquí? No necesariamente, esto es amplio para cualquier tipo de régimen laboral, sea agrario, privado, público, policial, inclusive, cualquiera. Correcto. Ahora, tenemos una inquietud respecto a que hay una norma que dice que un centro laboral, sea público o privado, tiene que tener un número determinado de trabajadores que tengan algún tipo de impedimento físico. ¿Se está cumpliendo con eso? Ahí, mira, en mi experiencia he visto muchos que no se cumplen, pero por dos motivos. Te voy a ser sincero. En el tema privado, más que nada, es que el Ministerio de Trabajo es el que tiene una bolsa de trabajo por el cual uno puede realizar las publicaciones y pedir con las limitaciones que te comentaba, ¿no? Es decir, por ejemplo, no voy a pedir un futbolista que tenga discapacidad móvil,
Claro. Entonces, esos puntos, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo va a realizar la convocatoria y pasa a través de esta bolsa de trabajo a las empresas, digamos, diciendo, aquí está, este es tu terna. Ahora, el Ministerio de Trabajo, bueno, la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, hace esa inspección para ver si las empresas la cumplen, pero pide más que nada como prueba, por ejemplo, no contrataste, ¿por qué no contrataste? Hice la convocatoria y nadie vino. Bueno, demuéstrame que hiciste la convocatoria y nadie vino. Entonces te encuentras en un limbo de cómo demostrarlo, entonces lo que te pide así de manera refilón es que lo hagas a través de la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo. Entonces, la mayoría de empresas lo mandan a la bolsa de trabajo y la bolsa de trabajo sí funciona, pero funciona muy lento. Así es. A media caña, diríamos, chicos. Así es, a media caña. Entonces, cuando funciona a media caña, hay ese problema de que no puedes encontrar gente directamente ligada. Yo creo ahí que todo esto podría resolverse tal vez con mayores convenios entre el Ministerio de Trabajo y asociaciones de personas con discapacidad que permiten tener una bolsa de trabajo amplia y saber en qué puestos pueden determinarse para que empresas que estén dentro de ciertos sectores puedan cumplir con poder buscar personal con una lista mayor, con mayor amplitud, ¿no? ¿El incumplimiento de esta norma, doctor, tiene algunas sanciones? Sí, tiene la sanción, una sanción grave, es una infracción grave, sin embargo, es considerada por persona. Es decir, yo en el año tenía que cumplir con contratar 3 personas, que es lo mínimo. Ya, no lo cumplí con las 3 personas, bueno, entonces me voy a una tabla y digo, por 3 personas, una infracción grave, el monto es tanto. Y microempresa, pequeña empresa y empresa normal. Es variado. Es variado, todo escalonado, siendo la empresa normal la más grave, es decir, la que es con mayor cuantía. La más grave, hasta 10 trabajadores, llega a 9.000 soles, más o menos, proporcional. Entonces muchas empresas a veces, bueno, me van a pagar 9.000 soles, tengo todo el problema de contratar, hacer convocatorias, la bolsa de trabajo no funciona, a veces no vienen, no tengo el puesto y necesito a alguien ya, pago los 9.000 soles. Hay que afinar esta norma, sí, definitivamente. Y aparte porque se paga por año, pues, porque tú no cumples tu cuota del 2017. Ah, ya, entonces, ahora vamos a ver el 2018. ¿La cuota es? Es el 5% de personal total de tu planilla, siempre y cuando sobrepase 50 trabajadores. Es decir, estamos hablando del 50 trabajadores, casi 3 trabajadores. Digo casi porque es 2 punto tanto, pero la contratación se hace de manera prorrateada por los meses de contrato, es decir, a un trabajador no lo has tenido todos los 12 meses, tal vez 10, te lo consideras como 3/4 de trabajador y así lo vas a contar. Es un poco complicada la norma a seguir. Bueno, a veces se le saca la vuelta a la norma. Bueno, queremos agradecer la presencia del doctor José Angulo, abogado laboralista, que nos ha aclarado un poco de este tema de los ajustes de servidores públicos con discapacidad, los lineamientos que ya se han aprobado y también este otro tema que está pendiente, que no se cumple, que es las cuotas para trabajadores con discapacidad. Doctor Angulo, quedamos muy reconocidos por su muchas gracias, feliz año. De igual manera, doctor.